Hola clase, bienvenidos a este vídeo repaso para, bueno, el examen que tenemos próximamente en el que voy a utilizar el PowerPoint que ya usé en clase, que es uno que tenéis colgado en Teams, por supuesto, y que está más ajustado al contenido del libro. Bueno, lo que yo voy a ir contando es un poco lo que yo conté en clase, que, insisto, sirve de repaso, ¿vale? Hay cosas que no las voy a contar exactamente igual porque no me acuerdo cómo las conté, pero bueno, el grueso del tema está aquí. Entonces, en este primer vídeo mi idea es hacer la Primera Guerra Mundial, hacer otro de Revolución Rusa y uno muy pequeño de restauración. Entonces, si os parece, comenzamos. Vamos a ver. En el periodo entre 1870 y 1914 hay una gran tensión en Europa, ¿vale? Es un periodo que se conoce como paz armada porque las potencias se dedican a cambiar sus políticas económicas y enfocarlas hacia una posible guerra que ellos no saben si va a suceder, pero que evidentemente con todos sus movimientos finalmente terminará sucediendo, ¿vale? Dedican muchísima parte de la manufactura de cada una de las naciones a las armas, ¿vale? Entonces empiezan pues bueno, a armarse. Esto que produce también un avance de la infraestructura y de la economía del I más D más I, es decir, empiezan a idear armas nuevas. Todo esto tiene que ver mucho con el rol que empieza a adquirir Alemania dentro de Europa. Alemania hasta 1871 no existe, no existe como país, ya lo sabéis. Entonces, a partir de 1871, cuando se va a producir la guerra franco-prusiana y todo este tipo de historias que ya vimos, el rol de Alemania va a ser súper determinante porque se va a convertir de la noche a la mañana en una potencia que va a necesitar y que va a exigir su sitio en el mundo. Y en este momento de la historia, lo que exige una potencia que se precie, digamos, es tener un imperio colonial. Entonces, bueno, pues este crecimiento económico y este crecimiento militar que va a desarrollarse en Alemania va a poner en tensión al resto de Europa en este periodo. Esta foto que os puse es una foto con muchos reyes y tal, pero bueno, simplemente os lo conté como una curiosidad, ¿vale? Es el funeral del rey Eduardo VII. Bueno, a partir de 1871 lo que va a suceder es que este señor de la foto, que es el canciller Bismarck, va a pasar de ser el canciller de Prusia a ser el canciller de Alemania, de ese nuevo país que ha surgido. Él va a usar la diplomacia para mantener ese equilibrio de poder entre las potencias, que ninguna despunte más que otra, para que, bueno, más o menos ese equilibrio se vaya manteniendo y no vaya a más, no vayan a más las tensiones y finalmente se desemboque en una guerra, ¿vale? Entonces, Otto von Bismarck, lo que os digo, establece ese sistema de alianzas con, por un lado, Alemania, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso y también Italia, que acaba de surgir. Está componiéndose, digamos. Esto es lo que se va a llamar un sistema de alianzas bismarckianas. Bismarckianas porque vienen de Bismarck, ¿vale? Con esta política exterior lo que él consigue es más o menos tener un continente en paz durante más o menos unos 20 años, ¿vale? Pero claro, a la vez también está adquiriendo y manufacturando armas y haciendo crecer el ejército de Alemania, con lo cual esto pone en tensión al resto de potencias. Bueno, ¿no? Bueno, pues esto es un poco la situación. En esta segunda fase que os contaba, el emperador alemán, que es el Kaiser que tenemos aquí, que es Guillermo II, va a cambiar el sistema de alianzas y en vez de centrarse en lo que quería Bismarck, que era mantener un equilibrio y una paz, aunque fuera armada, él se va a dedicar a intentar obtener un imperio colonial más grande. No le pareció una buena idea continuar ese tratado de amistad que tenía con Rusia porque no pensaba que Rusia se fuera a aliar con Francia. Francia es tradicionalmente un enemigo de Alemania. ¿Por qué? Porque comparten frontera. Y comparten una frontera además especialmente la minera para los dos, porque en todo lo que es Alsacia, Lorena, Valle de Ruhr, etcétera, son zonas carboníferas que tienen muchos recursos para materias primas. Entonces, si fuera un desierto, nadie discutiría por esa zona. Pero como no lo es y es rica en materias primas, ambos países están un poco constantemente están luchando por esa zona. Entonces, él no pensaba que Rusia fuera a ser aliado de Francia, cosa que después sucedió y, en fin, pues no tuvo mucho ojo. ¿Qué va a pasar con esta política de Guillermo II? Que va a causar
o va a poner todavía más en alerta a Alemania y Reino Unido, que tradicionalmente también son enemigos, pero que a partir de este momento se van a convertir en aliados para luchar contra este posible enemigo que va a surgir. Esto es lo que conoceremos como Triple Entente, ahora veremos. Y esa Triple Entente básicamente consiste en la alianza entre Inglaterra, Francia y Rusia. ¿Cuál va a ser su objetivo común en este momento, a partir de 1907, cuando lo firman? Impedir la expansión alemana. Bueno, a partir de aquí vamos a empezar a hablar de lo que es la Primera Guerra Mundial. Si recordáis, hablaremos de causas y de consecuencias. El desarrollo, bueno, pues está digamos, trabajado ya. La Primera Guerra Mundial, en ese momento no sabían que era la primera, simplemente le llamaban la Gran Guerra. Se va a luchar, más o menos, la historiografía clásica nos dice, entre 1914 y 1918, entre varios países europeos y también sus colonias en África y en Asia. Y esto es importante, porque en el momento en que entran en juego las colonias, deja de ser una guerra europea para pasar a ser una guerra mundial, ¿vale? Es, en fin, la primera vez que esto sucede a nivel tan sustancial. Entonces, en cuanto hablamos de causas, tenemos que referirnos a las tensiones coloniales, que son las políticas expansionistas que van a adoptar las diferentes potencias, el nacionalismo, que se va a cristalizar en la tensión en los Balcanes, y las tensiones políticas, que al final van a ser las formaciones de bloques que ya hemos dejado caer un poco al principio. Entonces, como bien os digo aquí, durante la paz armada, los países europeos competían por el control de lo que se van a denominar ciertas áreas de tensión, ¿vale? Áreas tensionadas que son, pues como os digo, áreas sobre las que varias potencias tienen interés. Si os fijáis, entre 1880 y 1913 el mapa de África cambia mucho. En medio se ha producido la Conferencia de Berlín, a instancias de Alemania, para repartirse todo el territorio africano. Y esto va a generar tensiones porque muchas potencias van a intentar adueñarse de los mismos lugares, digamos, ¿no? Los mismos territorios. Entonces, ¿dónde se va a cristalizar, como os digo, estos enfrentamientos? Primero, Reino Unido y Francia van a tener muchísima tensión en Egipto y en Sudán. Si recordáis, quedábamos que las colonias de Francia iban en África del este al oeste y las colonias de Inglaterra iban en África de norte a sur. Egipto, que además es la zona por donde pasa el canal de Suez y por donde se pueden controlar las materias que van pasando, las materias primas, los barcos, las manufacturas, va a ser una zona de tensión porque ambos países van a querer controlarlo. Por otra parte, Reino Unido y Rusia van a tener muchísima tensión con Persia. ¿Por qué? Porque Persia es la zona de natural expansión para llegar al mar de Rusia. Y a su vez es la zona vecina de todas las colonias y mandatos que tiene, bueno, en este caso mandatos no, pero de todas las colonias y protectorados que tiene Reino Unido en la zona de Arabia. Es la zona de natural expansión también de Reino Unido en la zona arábiga. Por otro lado, Alemania, que a estas alturas de la historia ya se ha convertido en la tercera potencia colonial más grande, va a tener muchísima tensión con Francia por Marruecos, ¿vale? En noviembre de 1911 se firma el Tratado de Marruecos-Congo, por el cual, a ver si me acuerdo de esto, por el cual Alemania recibe Neocamerún y renuncia a sus pretensiones en Marruecos. Marruecos durante este periodo será mitad de España, mitad de Francia. En este momento hay una guerra en Marruecos, ¿vale? Se va a producir una guerra en Marruecos. Pero bueno, Alemania renuncia a esos territorios a cambio de que le den otros en África. Por otro lado, Alemania y Reino Unido van a confrontarse por ver quién es la potencia naval más potente del momento. Hasta ahora había sido Reino Unido. ¿Qué pasa? Que la industria alemana se desarrolla de una manera muy rápida. Tienen mucho dinero, muchas ganas y muy claro su plan, con lo cual ellos empiezan a hacer barcos. Y cuando empiezan a hacer barcos, esa potencia naval, que es Reino Unido, empieza a sospechar que a lo mejor, pues bueno, algo pasa. Como os digo, en 1904 se firma este acuerdo que se denomina la Entente Cordiale entre Reino Unido, Rusia y Francia. ¿Qué pasa con esto? Que conlleva el fin de las tensiones entre Reino Unido y Francia en África. Ya se llevan bien, todos de acuerdo. ¿Qué más pasa? Que Reino Unido decide dejar de poner sus ojos en Persia, que Persia será objetivo de Rusia.
se va a quedar con el sur de Persia. Y por otro lado, ¿qué más pasa? Que Alemania está excluida de este acuerdo, con lo cual Alemania, que tiene una pretensión muy grande de ser una de las máximas potencias mundiales, se ve dejada de lado. Estas no son las cositas que os pongo. Vale. Pasando a la segunda causa, tenemos que hablar de las tensiones nacionalistas, ¿vale? Si os acordáis, una de las potencias coloniales y de los grandes imperios que están en este momento en Europa es el Imperio Otomano, que es los restos del Imperio Bizantino que todavía perdura. Entonces, hay un alzamiento nacionalista muy grande en toda la zona del Imperio Otomano porque hay muchas nacionalidades que quieren tener su propia nación, su propio país. Durante 1820 veíamos cómo esto pasaba con Grecia. Bueno, pues eso no es un caso aislado, sino que tenemos dentro de este imperio muchas nacionalidades que aspiran a dejar de ser parte del Imperio Otomano. ¿Qué quiere Serbia? Serbia quiere ser un estado independiente eslavo. Si os fijáis, Serbia está justísimo encima de Grecia. ¿Qué quiere Rusia? ¿Qué tiene pretensiones sobre esta zona? Quiere tener salida al mar. Quiere controlar el estrecho del Bósforo y el estrecho del Dardanelo para tener acceso al mar que le permita comerciar con barcos. Y por otro lado, en esta misma zona es en la que Austria-Hungría quiere expandirse, es decir, su zona natural de expansión no es por el norte, que está Alemania y es una potencia fuerte, sino que su zona natural de expansión, para hacer más grande el imperio, es en el sur, que es toda esta zona de los Balcanes donde hay grandes tensiones. ¿Vale? Aquí es donde os pongo aquí los estrechos donde Rusia, que quiere controlar Rusia, digamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta tensión nacionalista y esta tensión en los Balcanes va a condensarse en dos guerras. Una que va a sucederse en 1912 y otra que va a producirse en 1913. En la primera guerra balcánica, primera guerra de los Balcanes, lo que va a pasar va a ser lo siguiente, que Bulgaria, Grecia, Serbia y Montenegro van a luchar contra el Imperio Otomano. ¿Para qué? Para independizarse de él. El Imperio Otomano pierde. ¿Y qué sucede cuando pierde el Imperio Otomano? Pues las consecuencias son que Albania gana su independencia, que Macedonia más o menos se independiza, pero bueno, se comparte entre Serbia y Bulgaria. Y Bulgaria, este país, se convierte en la potencia balcánica más poderosa. Hasta aquí, la historia podría haberse quedado allí y no pasaba nada más. ¿Qué pasa? Que Serbia no está conforme con el trato que se le ha dado en esta guerra, porque ella piensa que merece más. Y va a mover las fichas para iniciar una segunda guerra de los Balcanes, para que le den más tierras. En esta segunda guerra de los Balcanes, los papeles son los siguientes: Grecia, Imperio Otomano, Rumanía, Serbia y Montenegro contra la que había ganado la primera guerra, contra Bulgaria. Bulgaria pierde esta segunda guerra y pierde un montón de territorios. Entonces, ¿con quién se va a aliar Bulgaria en la dinámica de poderes que está fraguándose en Europa? ¿Con quién se va a aliar? ¿Con el que le ha hecho perder la guerra? No, con uno que sea mucho más poderoso. ¿Con quién? Con Alemania. Entonces, Bulgaria va a ser a partir de ahora una aliada de Alemania. Y Serbia se va a convertir en el país, en la nación más grande de los Balcanes, más poderoso. Con lo cual, se convierte en un nuevo objetivo. Si hablamos de la formación de bloques, tenemos que hablar de la Entente Cordiale, que ya habíamos mencionado con anterioridad: Francia, Rusia, Reino Unido. ¿Para qué se alían estos? Pues para impedir que Alemania se expanda y los invada. Y por otro lado, los que están en contra de Reino Unido, Francia, Rusia. ¿Quién es? Alemania, el Imperio Austrohúngaro y en este caso Italia. También habría que añadir aquí a Bulgaria, pero como es más pequeño, pues bueno. Pero se forman dos bloques. Entonces, dos bloques cuya tensión va subiendo hasta que al final, aquí hablábamos de la alianza franco-rusa, hasta que al final hay un evento que vamos a considerar una causa superficial, pero que es la chispa que inicia la Primera Guerra Mundial. Y que no es algo que pase de la nada, sino que ya venían pues encarándose los dos bloques. Y al final, ¿qué sucede? Francisco Fernando, Franz Ferdinand para los amigos, que es el heredero del Imperio Austrohúngaro, bueno, pues al final lo matan, ¿vale? Hay un atentado y lo matan en junio del 14. Lo matan en Serbia, en suelo serbio.
pero el que lo mata es un terrorista, ¿no? Que es bosnio. Entonces, si os fijáis, Bosnia y Serbia son dos países de los Balcanes, que es esa zona que había tensionada en Europa. ¿Qué va a iniciar esto? Una cadena de acontecimientos en el que un país va a pedir que otro haga una cosa, como no va a poder, le va a declarar la guerra, entonces su aliado va a declarar la guerra, el aliado del otro se va a meter en la guerra y al final esas políticas de diplomacia, esa diplomacia, ¿no? Esos tratados que veíamos que en un principio pues eran simplemente bloques y ya está, esos bloques cuando hay que ir a la guerra tienen que acudir. Austria, como os digo, culpa a Serbia del atentado porque se produce en su suelo y le hace un ultimátum. Serbia se ve incapaz de seguir ese ultimátum, ya lo vimos en clase, ¿y qué pasa? Pues que Austria le declara la guerra. El resto de potencias tienen que acudir a sus alianzas. Cosas que me interesaban también. Del desarrollo de la guerra, la verdad que, bueno, ya lo trabajamos y sin más. Pero sí me interesa que conozcamos el plan Schlieffen, que es un plan que desarrolla Alemania durante la Primera Guerra Mundial y que le servirá también para la Segunda. La historia es que la frontera entre Alemania y Francia, como son enemigos acérrimos y son enemigos de hace mucho tiempo, está muy fortificada. Entonces, lo que no está fortificado es la frontera entre Alemania y Bélgica. ¿Qué van a hacer los alemanes? Van a intentar un ataque rápido a Francia, como invadiendo primero Bélgica y después yendo hacia el sur. El plan, en principio, implica apoderarse rápidamente de Francia para poder luego dedicarse al frente del este, que en el frente del este tienen a Rusia. No le sale muy allá. Como no le sale muy allá, la consecuencia lógica es que se va a producir una guerra muy lenta, con trincheras y con lo que se llama una guerra de posiciones, en la que las líneas de guerra no se modifican durante prácticamente los 4 años de guerra y que eso provoca una guerra penosa, muy dura, muy larga y con muchas bajas. Si nos fijamos en la guerra más allá de Europa, hay que pensar que es una guerra global, que incluye los países europeos y también sus colonias. ¿Qué papel van a jugar las colonias? Primero, van a ser las que les van a proveer de energía, de comida, de todo ese, de todas esas materias primas que necesita para poder seguir guerreando y que no puede producir en sus países porque sus países están en guerra. Y por otro lado también vamos a hablar de los diferentes conflictos que se producen fuera de Europa. Japón es un personaje, es un país, ¿no? Pero Japón es un actor que va a tener muchísimo peso en esta guerra. ¿Por qué? Japón viene de industrializarse también de manera muy rápida. Es el equivalente a Alemania en Asia, ¿vale? Salía de un shogunato, de un reinado, de una dinastía que prácticamente tenía al país encerrado en sí mismo y un poco medieval. Y entonces cuando descubren la revolución industrial, descubren por decir algo, se va a producir de una manera muy rápida. Y es el actor más imperialista de la zona. ¿Qué pasa? Que se le queda corto lo que tiene como territorio. ¿Y dónde se va a expandir? Se va a expandir en China. Quiere ser una superpotencia, ¿vale? Y el que en su terreno no vaya a haber combates, porque queda muy a desmano, va a producir que sea una superpotencia económica hasta que se produzca una crisis en los años 20. Es un poco el equivalente a Estados Unidos, pero más pocho. Por otro lado, en este momento tenemos que hablar también de lo que está pasando en Arabia. En Siria, Líbano, toda esta zona tan sumamente tensionada. ¿De quién se quieren liberar? ¿De quién quieren separarse? Del Imperio Otomano. ¿Quién les promete que eso va a ser así si les ayudan en la guerra? Reino Unido, ¿vale? Entonces, Reino Unido lo que les promete es que si les, básicamente, que si les apoyan en la guerra les van a dejar hacer un Estado árabe independiente o los Estados árabes independientes que ellos consideren. ¿Qué va a pasar? Que se va a firmar un acuerdo, que es el acuerdo de Sykes-Picot, por el que esto no va a suceder y por el que la zona, lejos de ser independiente cuando termina la guerra, se va a convertir en una zona dividida entre Francia y Reino Unido. Por otro lado, se va a hacer la declaración de Balfour, que básicamente lo que viene a decir esa declaración es que los judíos tienen derecho a tener un Estado independiente donde en su tierra prometida, que es básicamente Palestina, que venía de estar dominado por el Imperio Otomano para después pasar a estar dominado por el Imperio
británico. El Imperio Otomano se va a convertir en lo que se llama el hombre enfermo de Europa, es decir, un estado que da problemas y que está en su periodo de máxima decadencia, ¿vale? No quería entrar en la guerra, la verdad, pero no le queda otra para poder mantener un poco su prestigio, porque también la Primera Guerra Mundial es una guerra de prestigio, que si no juegas parece que no te tienen en cuenta. Hay que remarcar la batalla de Galípoli, que es una batalla en la que mueren muchísimas personas, sobre todo australianos y neozelandeses, que están luchando por el Imperio Británico. Y hay que mencionar también que el Imperio Otomano aprovecha esta Primera Guerra Mundial para empezar o continuar o centrarse en el genocidio de las personas armenias, que, en fin, es todavía algo muy latente. Esto lo comentamos en clase. ¿Qué características tiene esta guerra o qué nos aporta esta guerra? Aparte de destrucción, bueno, nos aporta nuevas armas, las granadas, los lanzallamas, las metralletas, los artefactos químicos, los submarinos, son todo inventos que antes no había y que se utilizan en esta Primera Guerra Mundial. La economía en el frente, digamos, doméstico, es decir, en Europa, se convierte en una economía de guerra. ¿Qué significa esto? Que toda la economía de un país está dirigida a hacer la guerra. Si antes hacías vestidos, ahora haces uniformes. Si antes hacías coches, ahora haces tanques. Si antes hacías, pues yo qué sé, latas de hojalata, ahora estás haciendo balas. Se cambia la industria para que todo dirija a la guerra, a poder ganar esta guerra. Se mejoran las comunicaciones entre los países y entre las zonas de los países. Y todo esto al final conllevará, o será uno de los ingredientes que sumarán para la Revolución Rusa. Se genera una deuda financiera gigantesca en Europa. Reino Unido principalmente, o mejor dicho, Estados Unidos principalmente y algo Reino Unido, son los que van a prestar el dinero al resto de potencias. Cuando termine la guerra, ¿qué va a pasar? Que les van a deber un montón de pasta. Y les van a deber pasta con intereses. Y además de la reconstrucción van a tener que pagar esa deuda. Se producen muchísimas campañas de propaganda contra el enemigo y a favor de la moral del ejército. Y se aprovecha también para reducir las libertades y, en fin, los derechos. Se implanta la censura, sobre todo para evitar llevar malas noticias a casa, digamos. No se cuentan bien las cosas, no se cuentan las novedades del frente con fiabilidad. Y sobre todo también se quiere evitar que se produzcan libros y artículos y opiniones públicas en contra de la guerra. Es decir, el pacifismo no es algo que esté bien visto en este momento, y sobre todo tampoco está muy bien visto el ser objetor de conciencia, porque se supone que esta es una guerra patriótica en la que todos tienen la obligación de luchar por su país. El papel de la mujer es capital en esta guerra, porque mientras el hombre está en el frente, alguien tiene que ocuparse de trabajar en las industrias correspondientes para seguir haciendo que el país funcione. Cuando vuelvan esos hombres del frente, se van a encontrar con que su puesto de trabajo está ocupado por una mujer. Y va a haber tensiones, evidentemente, pero también va a mostrar que la mujer puede tener un papel en la vida pública, es decir, fuera de casa, exactamente igual que el hombre. Y esto va a producir ciertos cambios de gran peso y gran relevancia, como por ejemplo que las mujeres van a querer, pues no sé, votar, se van a querer afiliar a sindicatos, se van a querer presentar a partidos políticos, van a querer hacer una vida fuera de las cuatro paredes de su casa, más allá de cuidar a la familia, proveer a la familia, este tipo de cosas. Los tratados de paz. Por un lado, tenemos en 1918 el que se firma con el nuevo país que surge, que es la URSS, ¿vale? Es el tratado de Brest-Litovsk, en el que básicamente Rusia, la URSS, va a perder Finlandia, va a perder Polonia, va a perder Ucrania, es decir, va a perder territorio por salirse antes de la guerra y no cumplir con las alianzas que tenía. Y también, si os fijáis, estos países se van a convertir en estados tapón entre la URSS comunista y Europa después de la guerra no comunista. Esa va por un lado. Y por otro, entre 1919 y 1920 se produce la Conferencia de París. Si os acordáis, cada uno de los países perdedores firma con los vencedores un tratado diferente, ¿vale? Son los tratados de Versalles, Saint-Germain, no sé qué. Aquí tenemos un mapa del antes y del después, en el que podemos ver cómo cambian las fronteras después
de la firma de los correspondientes tratados. Tratado de Versalles, muy relevante. Se firma entre los vencedores, es decir, Francia, Reino Unido, Bélgica, etc., con Alemania. Alemania va a ser considerado, sobre todo por Francia, como el gran culpable de la guerra. Hasta ahora lo que hemos visto no indica eso, pero el Tratado de Paz considera a Alemania culpable de la guerra. ¿Qué va a pasar? Alemania va a perder tierra, va a perder territorio, principalmente Alsacia y Lorena, que son esas zonas entre Francia y Alemania que siempre están, están tensionadas. Va a perder la zona de El Sarre. El Sarre también es una cuenca carbonífera. Lo va a pasar a controlar la Sociedad de Naciones. El puerto de Danzig, que está en el norte, lo va a controlar Polonia. Va a ser considerada una ciudad libre controlada por Polonia. Su imperio colonial va a ser controlado por el resto de potencias y van a pasar a ser mandatos. Es decir, va a perder también ese terreno colonial que él tenía. Su ejército va a ser reducido a 100.000 hombres, que en un país tan grande como Alemania es muy poco. Básicamente es seguridad interior, para hacer el papel de policía. No van a tener armas de gran calado, me refiero, no van a tener tanques. Y no van a tener fuerza aérea. Se les elimina esa posibilidad. Además, tienen que pagar algo que se llama reparaciones de guerra, que es un pago anual para contribuir a reparar lo que se ha destruido en la guerra en Bélgica y Francia. Es un pago que estaba previsto hasta 1951. A la gente no le parece bien, principalmente porque hay que reconstruir Francia y Bélgica, pero también hay que reconstruir Alemania. Y Alemania, que además se va a empezar a asumir en un proceso hiperinflacionario, en el que el dinero va a dejar de tener tanto valor como tiene, se da cuenta de que está mandando mucho dinero fuera y no tiene para reparar su propio país y poder volver a tener una vida y una producción normal. Mientras tanto, además, Alemania se convierte en una república porque el rey, deja de tener ese papel, deja de ser una monarquía al final. Era un imperio con un rey y ya se convierte en una república. Por otro lado, otro tratado diferente es el que se firma con Austria-Hungría. Va a ser el fin del imperio austrohúngaro y que se va a desgajar, a desmembrar en muchos estados diferentes. Pues Austria-Hungría se va a convertir en Austria, por un lado, Hungría, por otro, Polonia, por otro, Yugoslavia, por otro, Checoslovaquia, por otro. Y también el ejército de todos estos países va a ser sustancialmente menor que el que tenía el imperio austrohúngaro. El Tratado de Trianón es el que se firma con Hungría. Pierde tierras, en este caso Transilvania, que pasa a ser rumano, y se convierte en una república. Pues pasaba de tener un emperador, el emperador de Austria-Hungría, y ahora se convierte en una república. Más cosas. El Tratado de Nevilly se firma con Bulgaria. Pierde tierras, se las da, ¿no? Se las tiene que ceder a Grecia y a Yugoslavia, que es un país que surge ahora también. Y el Tratado de Sèvres es el que se firma con el Imperio Turco. Turquía se convierte en una república también, es decir, deja de tener sultán. Aquí no había emperador, había sultán. Pierde algunas tierras como Anatolia, pierde algunas tierras y al final todo ese imperio que había se ciñe a Anatolia y Estambul, que es la actual Turquía. Pierde todas las tierras que tenía en los Balcanes, que tenía alguna, y pierde todas las que tenía en Oriente Medio. A partir de 1920, Kemal Atatürk es considerado el padre de la patria, es un militar que quiere modernizar el país y lo convierte en uno de los más modernos del mundo. Y el resto del imperio, como hemos visto, todas las tierras de Oriente Medio principalmente, se van a convertir en colonias, en mandatos, en protectorados es la palabra, de Reino Unido y de Francia. Las consecuencias generales, más allá de los tratados de paz, son 10 millones de muertos, principalmente hombres jóvenes entre 18 y 40 años, que son los que van al frente. La estructura de la población en Europa cambia a la fuerza porque se pierde una generación entera. Hay un montón de heridos, hay un montón de mutilados de guerra, esto lo hemos hablado, gente que vuelve a sus pueblos, a sus ciudades, les falta un brazo, una pierna, media cara, lo que sea, y no pueden trabajar y sienten además que haber dado su vida, su cuerpo, su tiempo, su juventud por el país no les es recompensado con nada. Eso va a crear muchísimo resentimiento y va a crear también una generación entera de huérfanos, porque los niños se quedan sin padre. Hay una muy alta mortalidad hasta el final de la década de los 20 por
todas las enfermedades que se generan tanto en las trincheras como en unas ciudades que no están teniendo una sanidad pública adecuada porque la gente no está por la labor. Se pierde muchísima industria. Europa está sumida en la deuda que principalmente adquiere con Estados Unidos, y además hay un superávit de armas que no se sabe qué hacer con ellas. Algunas servirán para la Segunda Guerra Mundial. Hay un deseo muy grande de revancha en Reino Unido y en Francia. Y este deseo de revancha contra Alemania es lo que va a producir que esas reparaciones de guerra sean gigantescas, que a su vez van a producir muchísimo malestar en Alemania, que a su vez va a producir el alzamiento de los fascismos que conllevarán la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, se avanza en los derechos de las mujeres, pero como hemos mencionado ya, las mujeres salen a la vida pública, se crean nuevos países, todos los que hemos visto, y además podemos incluir también Irlanda, que a partir de 1921 se constituye en un país independiente, y hay una crisis ideológica muy grande, porque la gente ha perdido la confianza en la democracia. Es decir, si tú tienes un gobierno, si tú tienes un sistema democrático que no es capaz de evitar que nos masacremos en un continente como Europa, que ellos pensaban que era la luz del mundo, pues a lo mejor este sistema no funciona. Y si este sistema no funciona, habrá que buscar otros. Las alternativas del momento son el comunismo, que hemos visto que ya tiene un país bandera, un país estandarte, que es la URSS, que es el primer país que se va a gobernar bajo el paraguas del comunismo, pero surgen otros movimientos como por ejemplo los fascismos, el nazismo, en fin, ideologías totalitarias que son opuestas a la democracia y que van a producir, pues en fin, problemones en Europa y en el mundo. Surgen como nuevas superpotencias, Japón, pero bueno, ya hemos visto que a final de los 20... Y, hombre, la superpotencia que hasta ahora sigue siéndolo, Estados Unidos. Más cosas. Se conforma la Liga de Naciones, que es el precedente de la ONU. Es una idea del presidente Wilson, que es el presidente de Estados Unidos, que lo propone, lo arma, pero cuando lo van a votar, él ya no es presidente y el siguiente presidente, que es republicano, pues no lo vota, con lo cual se da la paradoja de que se crea una sociedad de naciones en la que el país que ha propuesto la idea no está presente. Bueno, además, él propone unos 14 puntos, que son los que vemos aquí. El último es la creación de la sociedad de naciones, pero hay más. 14 puntos para intentar que no se repita la Primera Guerra Mundial. La función que tiene básicamente la Sociedad de Naciones, que es una organización supranacional, como ya veíamos, en la que muchas naciones, no todas, están representadas, básicamente su función principal es evitar otra guerra. Un fracaso catastrófico. ¿Por qué? No impide la Guerra Civil Española, que es el siguiente gran conflicto que vamos a ver en Europa. No impide que Italia invada Namibia, con lo cual, pues genial. Y ya para terminar, pues la Segunda Guerra Mundial tampoco. Así que bueno, pues oye, un éxito. ¿Dónde tiene la sede? En Ginebra, esto ya lo vimos. Y hasta aquí Primera Guerra Mundial, chicos, cariños míos. Si habéis llegado hasta aquí, mini punto. Si habéis llegado hasta aquí, la palabra clave es croqueta.